Buenas tardes. Comenzamos o reanudamos los ciclos que habíamos dejado interrumpidos. Bueno, con la 10ª sesión en la que Clara Pablo Ruano se va a ocupar del análisis, pues yo creo que de una de las obras más importantes aparecidas en 2022. Cualquier novela de Isaac Rosa lo es y en este caso, pues saltó a la palestra con lugar seguro y ese es el objeto de la sesión de hoy. Clara Pablo ha estado presente en todos los ciclos anteriores. Recordamos que, bueno, además de ser una extraordinaria profesora de instituto, está dando también clases en el máster en la Universidad de Alcalá y está haciendo justamente una tesis doctoral que lleva muy avanzada sobre tres autores que se hermanan en sus intenciones y en buena parte de sus recursos formales, ¿no? Isaac Rosa y Clara Pablo entre ellos. Así que bueno, no quiero ya quitar más tiempo, le doy la palabra ya a Clara, agradeciéndole en fin el esfuerzo de ocuparse de nuevo y de participar en estos ciclos. Clara, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando, no solo por la presentación, sino también por la invitación, que es, como siempre con todas las novelas, que Fernando me propone un regalo envenenado, porque Fernando me plantea ocuparme de novelas muy complejas y con muchísima enjundia y muchísima complejidad formal y semántica. Y bueno, yo, que también soy un poco kamikaze, pues me encargo de ellas encantada, pero eso me lleva pues a meterme en unos berenjenales literarios que bueno, pues que voy a intentar desentrañar de la mejor manera que pueda. Bueno, he venido a presentaros El lugar seguro, que es la última novela de Isaac Rosa, del último año 2022, ganó el premio Biblioteca Breve, y es una novela pues muy interesante que, como probablemente después comentaremos, a pesar de que pudiera parecer lo contrario, sigue un poco en la línea desencantada de la narrativa de Isaac Rosa. Vuelve también un poco a jugar con las características formales y la experimentación formal de la que Rosa hace gala en toda su narrativa. Y bueno, pues vamos a ver si entre todos conseguimos crear o consigo de alguna manera acercaros a esta novela y animaros, si no la habéis leído, a que os aproximéis a ella. Bueno, me gusta como siempre, a pesar de que a este autor lo hemos trabajado en otras ediciones anteriores del ciclo, pues hacer una breve pincelada biográfica, ¿no? Isaac Rosa nació en Sevilla, es periodista de formación, estudió en la Universidad de Badajoz, posteriormente se trasladó a vivir a Madrid, donde desarrolló toda su carrera como periodista, como articulista, como novelista, y bueno, pues también donde fundó su familia y demás, que es un aspecto también importante en su vida personal. Y a pesar de que haya sido autor de cuentos en diferentes medios importantes, habitualmente vinculados a una ideología de izquierdas, como La Marea, como el diario.es, bueno, cuentos que, por cierto, quedaron compilados en tiza roja en su penúltima publicación. Ha sido también articulista en estos medios también en el diario, en el diario El País. También ha trabajado como autor de guiones, cómic, algunas obras de narrativa juvenil, pero evidentemente su principal actividad creadora es como novelista. Y es en este sentido en el que vamos a presentar, en este contexto en el que vamos a presentar Lugar Seguro. La obra de Isaac Rosa tiene una marcada división, que ya hemos mencionado, como os decía, en otras presentaciones anteriores del ciclo. Tiene una marcada división en lo que Fernando y yo, en nuestro arduo trabajo de la tesis doctoral, hemos dado en llamar las novelas de la memoria y las novelas de la realidad. Las novelas de la memoria, que ahí tenemos, si el ordenador aquí está, ¿vale? Las novelas de la memoria forman parte de la primera etapa de Isaac Rosa, ¿no? Son las tres novelas, la primera que él publicó en 1999, la de la memoria, El vano ayer, que fue la novela que lo puso en el foco de los nuevos talentos de la narrativa española contemporánea, ganó varios premios importantes y un poco empezó a sonar en los cenáculos literarios de nuestro país. Y luego otra maldita novela sobre la guerra civil, que es una
reedición comentada, glosada, con un Isaac Rosa narrador de esta primera novela de La mala memoria, y que publicó ya en Seix Barral, la novela en la que apareció Hermano ayer, y es la editorial, el sello en el que al que está vinculado desde entonces. Estas 3 novelas forman, digamos, un ciclo en el que Rosa reflexionaba sobre la memoria histórica y sobre la visión de la memoria histórica que se tiene desde el presente y el valor que esa memoria histórica, para la redundancia, ha tenido en el futuro, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones él las consideró cerradas en este ciclo y pasó a abordar una temática más relacionada con su propio presente. Si en las novelas de la memoria él pretendía de alguna manera reflexionar sobre el pasado para comprender el presente, en estas novelas de la realidad pretende actuar sobre el presente desde su propia realidad. Y aquí tenemos todo un conjunto de novelas que comienzan y que se abren en el año 2008 con El país del miedo, una novela, por cierto, que yo he visto, con la que yo he vinculado o en la que yo veo ciertos matices o ciertos guiños a Lugar Seguro, dado que es tiene tanto de novela como de ensayo, diría yo, a pesar de que la perspectiva es totalmente ficcional, sobre los miedos de la sociedad contemporánea, La mano invisible, que es una reflexión sobre el mundo del trabajo, La habitación oscura, que reflexiona sobre las consecuencias de la crisis en un grupo de jóvenes, que abordan un poco todo el ámbito, o sea, se acercan quizás más a los aspectos más laborales, socioculturales, sociales, y todas ellas parten de una reflexión de tipo casi político. Bueno, todas las novelas de Isaac Rosa tienen un fondo político muy potente, pero yo diría que estas 3 muy especialmente. Se cierra un ciclo que Rosa considera, Rosa como tal, ahora hablaremos por qué, considera estas 3 novelas como una especie de ciclo cerrado. Sin embargo, tanto Fernando como yo consideramos, y esto podemos abrir el debate posteriormente, que Feliz Final y Lugar Seguro siguen esta misma línea de pesimismo sobre la visión de la realidad, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que Feliz Final no aborda tanto los aspectos sociales, sino los aspectos sociales desde un punto de vista más personal, que es la ruptura de una pareja que narra en esa novela y cómo las consecuencias sociales y económicas influyen de alguna manera en la vida personal. Pero yo diría, es verdad, que en Feliz Final esto es más una música de fondo que la temática central de la novela. Lugar Seguro constituye el siguiente paso, ¿no? de la trayectoria novelística de Isaac Rosa, y es una novela muy particular, tal como veremos ahora. Lo que sí que es interesante observar es que es la primera novela que publica Rosa desde Feliz Final, es decir, desde 2018 Rosa no publicaba ninguna novela. En 2020 había publicado Tizas Rojas, la compilación de cuentos que él había publicado en La Marea y en el diario.es, pero es la primera novela que él publica, ¿no? Y está, como veremos, muy determinada por las circunstancias en que fue gestada y en que se escribió. Y pasamos entonces ya a bucear en esta estupendísima novela. Bien, es muy interesante y a pesar de que esto pueda condicionar lo que os voy a contar de la obra, sí que me parece muy interesante mencionar que la novela se gestó y se escribió en el año 2020, es decir, durante la pandemia. Y esto tengo la suerte de haberlo podido saber de boca del propio Isaac Rosa, porque el 30 de septiembre de 2021 tuve la inmensa suerte de asistir a un seminario que organizó el profesor Fernando Larraz en la Universidad de Alcalá, donde Rosa asistió a una serie de conferencias bueno, fue un simposio sobre la obra de Isaac Rosa. Estuvo allí el propio Isaac Rosa debatiendo sobre su propia obra y este seminario finalizó con la conferencia de apertura del curso de la Universidad de Alcalá, que él centró en la novela que en ese momento ya había terminado de escribir y que estaba ya en pruebas de imprenta y en correcciones y demás. Ya estaba la novela finalizada. Entonces, resultó muy interesante porque yo leí la novela después de haber escuchado la descripción que Rosa hacía de ella en esta conferencia, ¿no? Y entonces Rosa planteó esta novela como la imaginación de un futuro que no fuera distópico en un momento en que la propia realidad lo era o lo parecía. Esto lo pongo entre comillas porque es cita textual de las notas que yo tomé de esa conferencia de Isaac Rosa. Porque Rosa dijo que en el momento de la pandemia solo había 2 maneras de imaginar el futuro.
o la nostalgia, o sea, solo había dos maneras de abordar la realidad o de abordar la realidad desde el presente, o más bien el futuro, desde la nostalgia por un pasado que ya no está o la distopía entre un mundo que ya no se parece al nuestro. Rosa planteó la escritura de Lugar Seguro como una búsqueda de un punto intermedio entre la nostalgia por ese pasado perdido y la distopía. Pero sobre todo también mencionó algo que también a mí me resultó tremendamente interesante, ¿no? Él mencionaba que después de La habitación oscura, que fue la última de estas tres novelas, digamos, de la realidad, un periodista, Pablo Muñoz, había publicado un artículo de periódico titulado Un conservador de izquierdas, en el que acusaba, entre comillas, a Rosa de que sí, que era muy de izquierdas y que era muy revolucionario y que tenía una tremenda actitud política, pero solo hacía que escribir sobre ese desconcierto, sobre ese desarraigo y sobre ese sentimiento de malestar en las propias novelas sin proponer soluciones y que a veces a lo mejor era mucho más útil tener una actitud ante la vida más optimista. Entonces él se planteó que en sus novelas siguientes iba a proponer, a sostener un punto de vista más optimista para plantear el argumento de las novelas en términos de soluciones, cosa que, según comentábamos aquí en esta pequeña conversación previa que teníamos Fernando y yo, pues a nuestro juicio no ha conseguido otras cosas, ¿no? Como ya veremos, y no por ello ni Feliz Final ni Lugar Seguro son menos interesantes, pero este desconcierto desde el que Rosa describe el futuro, pues es muy palpable y muy presente en todas sus novelas, y El Lugar Seguro pues es absolutamente innegable que está ahí, ¿no? Pero por meternos ya en harina, pues vamos a empezar pues con el arranque de la novela. Como siempre, hay muchas cosas interesantes en ese arranque y muchas cosas que vamos a analizar después. Entonces vamos a comenzar por leer pues esta primera página, que dice así. Desde aquí, en línea recta hacia el sudoeste, podría llegar a mi casa avanzando bajo tierra. Eso le dije al tipo, asomados a su balcón, señalando por encima de los tejados en dirección al río. Se lo dije como argumento comercial, claro, pero al decirlo me imaginé que de verdad salía de aquel edificio por el sótano y cruzaba media ciudad bajo tierra. No de lugar seguro en lugar seguro, que ya sabes que no son tantos todavía, sino deslizándome por otros sótanos, garajes, túneles, alcantarillas, cuevas enladrilladas, pozos, arroyos entubados, restos arqueológicos por descubrir y estaciones de metro. En perfecta línea recta, atravesando sin esfuerzo muros, cimientos, cableado, tierra compacta y raíces gruesas como quien bucea a ciegas, braceando a ratos y dejándome llevar por una corriente subterránea y caliente, conteniendo la respiración hasta llegar a casa agotado y feliz, porque aquel era un pensamiento bonito, tal vez el recuerdo de un sueño. Más allá del carácter enumerativo de la prosa de Rosa, de esta tendencia al periodo oracional largo y extremo y enrevesado, sí que hay algunos aspectos que son interesantes de este arranque. El primero de ellos es, como resulta obvio en todos los inicios de novela, es la fijación de la voz narrativa, que es uno de los aspectos más interesantes y más novedosos de esta novela. Se trata de un narrador homodiegético que tiene un narrador explícito que se fija en ese ya sabes de la línea 9 y que no es una voz diegética que sea nueva en narratario, a eso me refiero, tendría ahí una errata. El uso de un narrador de un narratario, perdón, no es novedoso en la narrativa de Isaac Rosa, porque ya en La habitación oscura existe ese narratario y ya existe también el Feliz Final, ¿no? En el caso además de Feliz Final hay un doble narratario de los dos discursos de los dos protagonistas. Es también muy interesante en este arranque que se observa que vamos a tener un protagonista, este narrador protagonista, que va a tener un carácter que ya se palpa desde esta primera página, mordaz, sarcástico, irónico, muy en línea con el marcado carácter humorístico que va a tener toda la novela, ¿no? Y entonces esto también evidentemente va a quedar fijado, así como el primer sentido de este sintagma nominal, de esta expresión, lugar seguro, que es el producto que va a vender, que vamos a descubrir en esta primera página, que se dedica a vender el protagonista. Y va a tener ese primer sentido. Vamos a descubrir más adelante que esos lugares seguros son unos búnkeres
que vende este protagonista para, de alguna manera, enriquecerse por una situación de colapso que ha tenido un conato y demás que ya veremos, ¿no? Pero ya observamos ahí ese primer sentido de los dos que va a tener la novela de la expresión lugar seguro. Sucede también otro aspecto, otro elemento, o sea, sucede también algo muy interesante que va a ser una referencia a Calderón de la Barca, tal vez es el recuerdo de un sueño, un guiño a este autor barroco que no va a ser el único a lo largo de la novela, ¿no? Entonces, vale, a ver, dejadme 3 segundos que se cargue. Vale, entonces, este tipo de aspectos van a fijarse definitivamente al final del capítulo. Y me gustaría leeros ese último párrafo del primer capítulo que de alguna manera va a cerrar todos estos aspectos, ¿no? Que dice así. Le mostré una infografía del modelo básico, señalándome cada elemento sobre el espacio mugriento del trastero, litera de 3 alturas, despensa, generador eléctrico, purificador de aire. De reojo confirmé su expresión satisfecha. Lo estaba viendo, ahora sí. Tiré de repertorio para terminar de convencerlo. Le aseguré que le iba a contar algo en confianza. Me asomé al pasillo antes de hablar. Bajé la voz. En este edificio ya hay uno. Y le lancé el hueso. Si es capaz de acertar en qué trastero está, le hago un 10% de descuento. El tipo sonrió y movió la colita. Salió al pasillo y fue golpeando con los nudillos cada puerta, pegando la oreja a la tabla, que es subnormal. Por supuesto no encontró nada, pero le hice el descuento. El día empezó bien, ya ves. Este primer capítulo, finalizado en este párrafo, tiene importancia, además de por las razones que hemos mencionado previamente, porque se fija el tono sarcástico, humorístico, casi, que es casi incluso despectivo hacia los demás personajes y muy configurador también del narrador protagonista que va a tener toda la novela, ¿no? Este tratamiento de este vendedor de búnkeres, que es casi un vendedor ambulante, un canalla, cómo trata a sus clientes, a esos clientes a los que les va a vender estos de preparación para un colapso que nadie sabe si va a acabar llevando o no, ¿no? Se configura efectivamente ese narrador personaje, como os digo, o sea, se confirma que ese narrador protagonista es este comercial sin vergüenza, sin escrúpulos, que animaliza y simplifica completamente a sus clientes, y sucede también en este final, y a la manera casi de redondeo de este primer capítulo, algo que será fundamental en toda la novela, que es la afirmación de la estructura temporal. El día empezó bien, ya ves. Esto va a ser fundamental para el argumento de la novela, ¿no? Este primer capítulo que hemos apuntado va a ser central porque Lugar Seguro es la historia de una ciudad sin nombre en la cual ha tenido lugar un evento desconocido, esta especie de conato de colapso que antes mencionábamos, que se denomina a lo largo de todo el libro la Semana Caliente, que es un evento que no se acaba, es que en toda la novela no se menciona, se hacen ciertas referencias a que ha podido ser algún tipo de catástrofe climática, pero en ningún momento se aclara de qué se trata, pero ha hecho cundir el miedo a un posible apocalipsis, a un posible descalabro mundial, y en este contexto, este narrador protagonista intenta vender búnkeres aprovechándose de la situación de todas estas personas que tienen miedo a que la próxima vez que esto suceda, que esta Semana Caliente suceda, no sea solamente un conato, unos indicios, sino que realmente sea un verdadero apagón real. Con lo cual, este personaje, este narrador protagonista, cuyo nombre todavía ahora mismo vamos a desvelar, se dedica a capitalizar el pánico, a aprovecharse de toda esta gente que tiene miedo, ¿no? Y de ahí también un poco ese guiño a la novela El País del Miedo a la que antes hacíamos también en referencia. Es muy interesante porque todo esto va a suceder durante un día de la vida del protagonista. Nosotros vamos a acompañar a este narrador protagonista durante todo un día de su vida, en el que no solo vamos a conocer su día a día, sino también las referencias a su pasado, que va a confluir con su vida presente y que van a articular el eje argumental de la novela. Entonces, en ese periplo diario vamos a conocer, muy importante para el carácter humorístico de la novela, por boca de ese narrador protagonista, qué alternativas sociales, políticas y económicas se han dado a ese posible colapso mundial
además de la que él propone de esos búnkeres domiciliarios que este narrador protagonista está planteando. Pero, y ya voy a desvelar algo importante, el nombre del narrador protagonista se va a revelar en el tercer capítulo, y observemos que es en el tercer capítulo. O sea, la maestría de Rosa también tiene mucho que ver en que él se guarda el nombre de este protagonista, como yo me he guardado también para vosotros, porque también va a ser interesante para el desarrollo de la novela. Y os voy a leer el momento en que se desvela el narrador protagonista o sea, el nombre del narrador protagonista y también de otro personaje fundamental. Os pongo en contexto, en uno de los momentos en que este narrador, este personaje, acude a un domicilio a intentar vender uno de estos búnkeres, aprovechándose también de la gente que los quiere comprar, pues tiene lugar esta conversación. Le dejé una carpeta con toda la información y quedó en llamarme cuando concretara con su esposa qué modelo de equipamiento instalarían, porque por supuesto él no iba a decidir sin ella. Pues a todo lo anterior había que añadir que su esposa era muy intransigente y que había impuesto su gusto hasta en la última cortina de la casa. Qué ganas de salir de allí y perder de vista a aquel mal actor de comedia matrimonial. Pero entonces el tipo abrió la carpeta y se fijó en mi tarjeta, enganchada a la solapa con un clip. ¿Segismundo García?, preguntó señalándola, omitiendo el segundo apellido, lo que ya me puso en guardia. Respondí afirmativamente, pero en cuanto vi que el tipo pasaba a un tuteo hostil, ¿eres familia de Segismundo García? El de... No le di tiempo a terminar la pregunta. No, yo soy el único Segismundo de la familia. El tipo me miró a los ojos, tamborileando en la tarjeta con mi nombre. Bajé a la cabeza para evitar que se me fuese la mirada a su boca. No quería mirarme los dientes para no delatarme. En este pequeño fragmento se desvelan varios aspectos interesantes de la novela. Para empezar, el nombre del protagonista. Yo creo que no hay ni un solo estudiante de lengua y literatura de este país que no escuche el nombre de Segismundo y no piense automáticamente en el protagonista de La vida es sueño de Calderón de la Barca. Con lo cual, volvemos a tener una referencia a la obra de teatro de Calderón. En segundo lugar, vamos a descubrir que ese Segismundo García, Segismundo García no solo es el protagonista de la novela, sino también el nombre de su padre y receptor o narratario fundamental de la novela. Y el padre va a ser también un protagonista implícito del pasado del protagonista, pero también un protagonista implícito de la novela, no solo del presente de Segismundo, sino también de su pasado. Y por eso me veo obligada un poco a alterar, para que la presentación más o menos tenga cierta coherencia, alterar el habitual orden de la reflexión sobre el narrador, espacio-tiempo, para que comprendamos la novela. Y es importante que hablemos de los personajes. Los Segismundos vamos a descubrir con el avance del argumento que no solo es uno de ellos, sino que son tres. Hay una saga de Segismundos. Entonces, no solo vamos a descubrir que hay un Segismundo García, que es este comercial sinvergüenza y aprovechado, sino que hay un Segismundo García, padre, cuyo pasado, cuya vida se va desvelando a lo largo de la novela y que va a ser tan importante como el segundo García, hijo. Es decir, hay una saga de Segismundos que voy a proceder a presentar. Este Segismundo padre es el narrador del relato y gracias, recordemos esa referencia a la dentadura que veíamos en el fragmento anterior, vamos conociendo a lo largo de la novela que este Segismundo García padre es un hombre hecho a sí mismo, que se suele decir, que en el pasado fundó una cadena de clínicas dentales, estafó a un montón de gente, gracias también a esta voluntad de medrar a cualquier precio, de crecer a cualquier precio, sin importarle ningún tipo el bienestar de la gente, ni el dinero estafado, ni la gente, o la extracción social de la gente a la que estafaba. Y este hecho lo llevó a la cárcel y el hijo lo llevó a la cárcel. En la cárcel ha perdido completamente la cabeza y es el pobre Segismundo García, hijo, quien ahora se tiene que hacer cargo de él, que es un anciano completamente demente, que ha perdido la cabeza o no tanto, según veremos posteriormente, y que tiene escondido en algún lugar que nadie sabe y no os voy a desvelar si se descubre o no se descubre a lo largo de la novela, un montón de dinero. Es decir,
Este personaje, el Segismundo García padre, se construye desde la perspectiva del personaje del hijo, lo cual, por otra parte, es una paradoja, porque estamos hablando, como habéis visto en este personaje, completamente, que es el narrador, Segismundo García hijo, que como ya veis que es otro auténtico estafador, farsante, engatusador, que del mismo modo que su propio hijo, sin embargo es este hijo el que construye esta imagen de su padre. Es decir, él, siendo un auténtico sinvergüenza, da una imagen de su padre que es peor todavía, ¿no? Y además, la obsesión por salir de la pobreza a cualquier precio que tenía el padre se ha trasladado también a la forma de ser del hijo, ¿no? O sea, vemos que estamos ante una saga de canallas, de lazarillos, casi, si se quiere, que tiene una continuación en este hijo que está intentando estafar a toda la gente vendiéndole búnker contra el apocalipsis. Por cierto, que como yo os pongo, este relato de la construcción de este nuevo rico me ha llevado claramente a la novela Crematorio, ¿no? de Rafael Chirves. Pero en cualquier caso, este hombre de mente, cuidado además por una chica que se llama Juliana, de la que el hijo también está enamorado y produce también situaciones muy irrisorias, ¿no? Pues este padre, como estaba Segismundo, estaba encerrado, primero en la cárcel, a donde le llevó su actividad fraudulenta, y después en la propia realidad de esta enajenación senil, ¿no? Lo que sucede es que el padre, que vive, como os digo, bajo el cuidado de una chica, de Juliana, en determinado momento, este padre se escapa, nadie sabe a dónde, sabemos o deducimos que en busca de este dinero, y esta huida determina el avance del argumento el argumento de la novela. Así, el hijo, el pobre Segismundo hijo, es la principal víctima de las ambiciones de su padre, porque el hecho de que el padre haya ido a la cárcel es el que ha llevado la ruina a su familia, y él, por tanto, se ha visto abocado a dedicarse a buscar negocios y por tanto, a ser otro granuja. El pobre Segismundo García acusa de una manera sutil, bueno, y no tan sutil, todo el rato a su padre de que fíjate que es que tú has tenido la culpa de que yo sea un granuja, un canalla y de que me aproveche de la gente, ¿no? Ya vemos en estos primeros fragmentos que hemos leído que es un vendedor granuja, no tiene ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Y como os digo, a pesar de las críticas, él mismo repite todo el comportamiento estafador a sus clientes, ¿no? De manera que entre el padre y el hijo se ha creado un círculo de perversión y de corrupción del que ninguno de los dos, y muy especialmente el hijo, del que el hijo es incapaz de salir, ¿no? El hecho, además, como os digo, de que el hijo sea el narrador de la historia, determina también su carácter humorístico, ¿no? Pues porque no hay nada más humorístico, al menos de mi punto de vista, que un estafador acuse al otro de lo estafador que es, siéndolo él mismo, ¿no? Entonces, para un poco, a pesar de que los primeros fragmentos han sido bastante ilustrativos, me ha parecido muy interesante traeros este fragmento en el cual el Segismundo García hijo se le ocurre o tiene la idea feliz de montar este negocio de búnkeres apocalípticos, y lo relaciona con el momento en que su padre tuvo la idea de montar esta cadena de clínicas dentales, a partir de la cual estafó a un montón de gente, ¿no? Y dice el fragmento de la siguiente manera. Eureka, ahí estaba. ¿Sabes de qué hablo, verdad? Ese momento mágico en que de pronto se presenta ante ti la idea genial, la idea nueva, original, la idea que otros alcanzarán si no corres, porque está en el aire, en el espíritu del tiempo. Así surgen los grandes negocios, tú lo sabes. Alguien tiene una visión que a la vuelta de unos años resultará tan obvia que otros lamentarán no haberla tenido antes, o haberla tenido, pero descartarla por descabellada o prematura. Como cuando conociste al cabrón de tu socio, ¿verdad? Cuando fuiste a su consulta por aquel diente que se te movía y que acabaste perdiendo, te miró la boca y te reprochó sin escarnio tu descuido dental de décadas, las encías retraídas y sangrantes con solo acercar el instrumental, una enfermedad periodontal avanzada y varias piezas condenadas. Tú le dijiste durante muchos años que no pisaste un dentista porque no podías permitírtelo. Él rechazó tu objeción, dijo que los tratamientos dentales solo resultan caros cuando ya es demasiado tarde, pero reconoció que había demasiada gente que tenía que pedir un préstamo para arreglarse la boca. Entonces,
Mientras te hurgaba en las encías, dijo aquella frase, una ocurrencia sin intención. Igual que ahora hay vuelos low cost y viajar en avión ha dejado de ser un lujo, debería haber también dentistas low cost al alcance de cualquiera, lo mismo que un implante o un arreglo estético. No te quedaste boquiabierto porque ya lo estabas, perdona el chiste malo, pero siempre recordabas, incluso lo contaste en alguna entrevista en los buenos tiempos, recordabas cómo aquel día Alberto y tú empezasteis una conversación entre bromas y veras que continuó en las siguientes citas, cogió vuelo en la comida a la que invitaste al terminar el tratamiento y que os llevó solo 6 meses después a la apertura de la primera clínica Sonríe. Y 8 años después a la apertura de una investigación judicial, vale, pero quedémonos ahora en ese primer momento, el chispazo inicial, la revelación, la oportunidad, el mercado por explorar, el yacimiento, la demanda que ni siquiera existe todavía, que será creada por la oferta, la democratización, el fin del privilegio, no hay mejor argumento de venta, sonrisas sanas y bonitas para todos, lugares seguros para todos. Es decir, de alguna manera, la idea, o sea, de alguna manera, este momento me parece muy significativo porque permite al lector darse cuenta de cómo la mente, la mente picaresca del padre y la del hijo funcionan de la misma manera. Sin embargo, en este ciclo de falta de escrúpulos hay una esperanza, o aparentemente la hay, que es el continuador de la saga, que es el hijo de Segismundo García, denominado Segis. Segis es hijo de, como decimos, del Segismundo hijo y de Mónica, una mujer que se convertirá en botijera. Ya veremos a ver en breve qué es lo que Isaac Rosa denomina los botijeros. A lo largo del periplo de Segismundo García, durante su día, ¿no? Recibe una llamada de Mónica, que es su exmujer. Segismundo García está divorciado de esta señora y le dice que tiene que ir al colegio porque Segis, que es su hijo, pues ha vuelto a armarla, está en el despacho del director y que tiene que ir inmediatamente para allá. Entonces Segismundo García refunfuña un poco, va para allá y el director le cuenta que tal como sucede con su padre y con su abuelo, Segis está en una situación, pues digamos, disciplinariamente complicada porque en el colegio ha dado muestras, a pesar de que tiene solo 16 años y de que estudia en un colegio privadísimo y súper exclusivo, de su vocación empresarial y su predisposición al engaño. Segis lo que ha pensado es que, al igual que hacen las empresas de mensajería, pues tipo los Globo, los de Just Eat y los Uber Eats y demás, pues los estudiantes de ese colegio y compañeros suyos que se mueven de casa al colegio o de casa a las actividades extraescolares puedan hacer pequeños recados como una especie de empresa de mensajería en miniatura. Entonces, le han pillado haciendo tratos en un baño con dinero, ¿no? Con dinero que él ha cobrado o que él ha ganado de estas actividades. Es decir, esto al menos es la mentira inicial que él le cuenta a su padre cuando va a recogerle del colegio. Sin embargo, y que por supuesto no voy a desvelar cómo termina, porque esta mentira inicial que él le ha contado a su padre y que lleva a su padre a acompañarlo a un barrio a recuperar el dinero, a encontrarse con uno de esta especie de traficantes con los que trata su hijo, pues no voy a desvelaros qué hay de mentira y qué hay de verdad, pero lo que sí que es interesante de esta saga es que después de pasar todo el día con su padre, se da cuenta de que de alguna manera tiene que conseguir salir del círculo de ilegalidades e indisciplina en el que se encuentran sus progenitores, ¿no? Me parece además muy interesante, y voy a leerlo muy brevemente, cómo el padre, Segismundo García, sin embargo, ve a su hijo con orgullo, ve a su hijo como un digno continuador de la saga y ve a su hijo como una persona con muchísimo talento. Y voy a intentar resumir. Dice: tú también estarías orgulloso de él si todavía rigieses. Tu nieto es el mejor continuador de la saga que pretendías haber iniciado, que yo he continuado con desigual fortuna y que Segis puede llegar a otro nivel, inalcanzable para nosotros. Solo tiene 17 años, pero sus señales no pueden ser más prometedoras. Te habría encantado conocer sus andanzas juveniles, réplicas de aquella infancia mitificada tuya, en la que, según contabas siempre, te había sabido buscar la vida desde muy pequeño. No sé cuánto hay de él de aprendizaje familiar, de emulación de la picaresca empresarial que ha conocido en casa
Imagino que algo habrá hecho bien también el colegio, tanta insistencia en que los niños crezcan rodeados de estímulos creativos y jueguen desde primaria a inventar nuevos productos y gestionar empresas de juguete, y cuando por fin obtienen un alumno espirituoso, no lo aprecian. El mejor representante del espíritu del New Center, quien mejor ha aprovechado ese ridículo máster de empresa que les imparten desde los 9 años. O sea, el padre, en vez de ver de alguna manera la pillería de su hijo como algo negativo, como algo reprobable, lo ve como algo reprobable, pero desde el punto de vista del colegio, que no aprecia la gran iniciativa empresarial que tiene sus ejes. Me he detenido en hablar de los personajes porque la estructura de la obra está determinada precisamente por estos dos segismundos, ¿no? que veíamos. La primera parte, o lo que podríamos considerar la primera parte, sucede desde la mañana, de esta mañana que veíamos en que acompañábamos a Segismundo a esta primera visita a vender búnkeres, hasta el mediodía de ese día que pasamos junto a él, más o menos hasta la página 186, como 2/3 de la novela. Esta primera parte, que a mi juicio me parece la más interesante o la más novedosa en la narrativa de Isaac Rosa, está centrada en este negocio de los búnkeres a domicilio del Segismundo hijo, en la visita sobre todo al barrio de La Paz, del que ya hablaremos, y en la descripción de todas las alternativas sociales, los botijeros que mencionábamos antes, los prepas, a esta posible situación de colapso. Es muy interesante porque las dos partes del libro y los dos protagonistas determinan además los dos sentidos que va a tener el título lugar seguro. Porque de un lado, como ya venimos adelantando, esta expresión lugar seguro es como denomina a los búnkeres que va a vender Segismundo hijo, ¿no? Los denomina los lugares seguros. Así es como denomina los búnkeres. Sin embargo, este no va a ser el único sentido que va a tener el título de la novela y que está determinado por la segunda parte. Esta segunda parte, que discurre desde la mediodía hasta el atardecer, tiene un carácter más policiaco y está centrada en otro de los aspectos que ya mencionábamos antes, ¿no? Segismundo padre, en un ataque de demencia, ha conseguido salir de casa gracias a Juliana, que le ha, bueno, pues han llamado a Segismundo hijo, Segismundo hijo le ha dado permiso a la cuidadora para que se saque al padre a dar un paseo, pero el padre, en vez de huir, o sea, en vez de irse a dar su paseo tranquilo, en un ataque de locura o de cordura, ahora comentaremos también un poco el final, sin destripar nada a nadie, pues en uno de estos ataques ha huido y nadie sabe a dónde ha ido. Sin embargo, Segismundo hijo y Segis, el nieto de Segismundo padre, pero sobre todo Segismundo hijo, lo que piensan es que Segismundo padre realmente lo que va buscando en una especie de ataque de lucidez es ese dinero que consiguió salvaguardar de Hacienda, y es lo que va a buscar. Ese dinero que además permitiría a Segismundo hijo montar su empresa de lugares seguros, dado que el banco le ha denegado la financiación. Es decir, él está vendiendo estos lugares seguros sin ningún tipo de escrúpulos y recogiendo dinero, por supuesto, de todos sus supuestos clientes, cuando realmente no tiene la financiación todavía para poder construirlos. Y ahí está la estafa y este carácter canallesco que de alguna manera funda toda la novela, ¿no? Entonces, toda la persecución de Segismundo padre, que ahora está, como os digo, fugado, permite también ahondar en la historia del ascenso y caída de este personaje, ¿no? De manera que Lugar Seguro, en esta segunda parte, cobra ahora un nuevo sentido, ¿no? Porque Lugar Seguro es como denomina Segismundo hijo al escondite de este dinero que supuestamente el padre tiene escondido en algún lugar y que va a solucionar todos los problemas económicos de su hijo. Por supuesto, no voy a desvelar, porque para eso tenéis la novela, que es absolutamente maravillosa, si logran encontrarlo y si de alguna manera el hijo logra salir de esta situación y, por tanto, medrar tal como no consiguió hacer su padre. Hay dos aspectos muy interesantes, bueno, tres aspectos muy interesantes, algunos ya los hemos mencionado. El primero de ellos es la estructura temporal, como decimos, dominada y establecida por la voz de ese Segismundo hijo, de ese narrador homodigético, en este caso personaje de la novela. El tiempo de narración, evidentemente, como decimos, es un día de duración, pero es constante el uso de la analepsis, que nos van a permitir ahondar en este pasado de los personajes que va a determinar su presente. Este planteamiento es novedoso en la narrativa extensa de Isaac Rosa,
pero no es, o sea, porque así como el uso del narratorio no era novedoso en las novelas, sí lo es este uso del acompañar al personaje durante un día de su vida. Pero es un mecanismo narrativo que sí que ya se había ensayado en los cuentos. De hecho, tiene 2 cuentos, Busbao y Urgente, que aparecen en tiza roja, así como Instrucciones para cerrar el Corte Inglés un día de huelga, que consisten también en este mecanismo narrativo. Acompañamos a los personajes. En el caso de Busbao es también en primera persona. En el caso de Urgente y de Instrucciones son en tercera persona. No obstante, estamos acompañando a los personajes durante una jornada. Es decir, ya se había ensayado esta estructura temporal. El espacio, que es también indudablemente uno de los aspectos más interesantes de la novela, está determinada por el tiempo, porque el periplo de Segismundo Hijo durante toda esta jornada permite a Rosa un recorrido por todos estos lugares en los que de alguna manera se formalizan todas estas alternativas conceptuales, espaciales, de este mundo que está en pánico y del que Segismundo Hijo se está aprovechando, ¿no? Entonces, el espacio está asociado a el otro gran aspecto central de la novela, a mi modo de ver, que son los personajes secundarios, que son o que constituyen o que configuran, están configurados por una serie de personajes colectivos, de grupos sociales, que plantean alternativas a este supuesto apocalipsis o posible apocalipsis que no termina de llegar. El lugar seguro, desde el punto de vista de Segismundo Hijo, es decir, este búnker, es el elemento de unión, en este caso espacial, de todos los grupos, porque no hay ni uno solo de los grupos que se niegue a instalar un lugar seguro. Es decir, a pesar de que las alternativas son diferentes, como vamos a ver a continuación, todos los personajes, todas las personas, y ahora veremos por qué, están interesados en comprar e instalar un lugar seguro, algo, por cierto, de lo que Segismundo Hijo se aprovecha, ¿no? Pero, como decimos, el espacio de cada uno de estos grupos sociales determina la descripción de dichos grupos sociales y, por tanto, de los personajes secundarios. Uno de los aspectos más interesantes de la novela y donde más, digamos, recae la carga social y sobre todo política de esta novela son las alternativas, las posibles alternativas al mundo actual que se presentan en la novela. Como decimos, este posible colapso mundial ha hecho que toda la sociedad entre en pánico y no solo existen estos aprovechados, como el caso de Segismundo García, sino hay grupos de personas que realmente se plantean alternativas verdaderas, alternativas conscientes a un posible colapso, y que son las que Segismundo García va a describirnos en su periplo por esta ciudad desconocida. Entonces, vamos a ver algunas de ellas porque evidentemente están descritas con tremendos rasgos humorísticos y tremendo carácter sarcástico, ¿no? La primera de ellas se denominan botijeros o ecomunales. Se denominan así porque el movimiento empezó, bueno, por un guiño que hace el narrador a su exmujer, a Mónica, que era una pija, para que nos entendamos, que le dio por adherirse a uno de estos movimientos y que llegó a casa un día, cuando todavía Segismundo y ella eran pareja, pues llegó un día a casa diciendo que había que reflexionar sobre el botijo porque era la solución a un montón de problemas de abastecimiento, de materiales, de conservación de alimentos y que toda la gente había obviado la importancia, o sea, cuánto se podía aprender para la sostenibilidad de un botijo y de ahí que con grandísima pues eso, ¿no? humor Segismundo García los denomina a este tipo de grupos los botijeros, se llaman en realidad ecomunales. Es un movimiento que busca una alternativa real a la sociedad de consumo con todos y a los mecanismos socioeconómicos del mundo actual, ¿no? que según ellos han causado el colapso. Dentro de los ecomunales hay como 2 grandes grupos, por así decirlo. En primer lugar, este que representan Roberto, que es el banquero que le niega la financiación de los búnkeres a Segismundo Hijo, o Mónica, que eso es mujer, que son personas de clase media alta, que buscan una nueva vida en un ámbito rural, que se alejan de la esclavitud laboral de la ciudad, que quieren buscar una nueva vida lejos del ritmo urbano, que proceden de clase media alta y que constituyen una crítica muy dura a las modas insustanciales, sin fundamento conceptual ni teórico de ciertos aspectos sociales y que, por tanto, suponen el fracaso de la propuesta en el caso de estas personas, ¿no?
Vamos a leer que uno de los fragmentos más divertidos de la novela, que hace referencia precisamente pues a estos pijos que deciden irse a buscarse una vida nueva al pueblo y realmente pues salen escaldados. No lo voy a leer entero porque es bastante largo, pero bueno, sí un poco para que veamos el tono. Y eso que tampoco llegaste a enterarte del experimento de la renta básica rural, la paguita, que esto duró solo 2 años hasta que luego el gobierno la eliminó y que era una cuantía pequeña pero suficiente, junto con las ayudas europeas a la repoblación, para que la primera expedición dejase las ciudades. El gran regreso, así lo llamó la prensa, con mayúsculas históricas, y ese afán por identificar y bautizar un nuevo fenómeno sociológico cada pocos meses. Y en parte era cierto, algunos estaban de verdad regresando, desde las grandes capitales, incluso desde el extranjero, aprovechando las ayudas para retornados, volvían a sus pueblos y ciudades pequeñas, al lugar de origen de sus padres hasta de sus abuelos, el pueblo donde ya no iban ni de vacaciones, pero ahora señalaban como raíz y sobre todo fuente de derecho para cobrar ellos también la paguita. Muchos otros no regresaban a ningún sitio, si acaso al pueblo que conocieran algún fin de semana o casa rural. Más bien elegían el destino mejor puntuado de las webs de repoblación o el pueblo donde ya se habían instalado sus amigos y familiares, o simplemente el que ofrecía casas baratas o incluso gratis para nuevos pobladores. La mayoría, por supuesto, no tenía más intención que vivir de la paguita y aprovecharse de las ayudas, habitar un sitio tranquilo y asequible, criar a sus hijos en la idealizada naturaleza, teletrabajar con buenas vistas y no muy lejos de la capital, montar pequeños negocios teniendo la subsistencia garantizada, unirse a alguna de las pequeñas cooperativas, tontear con la agricultura o dedicarse a sus inquietudes artísticas y demás chorradas improductivas que los íbamos a pagar entre todos. Esperaban encontrar en lo rural la confirmación de sus romantizaciones urbanitas, una vida sencilla y auténtica, con más tiempo, relaciones sociales incontaminadas, escala humana, manzanas que siguen sabiendo a manzana. Hay una crítica, como vemos, durísima pues a esos hippies de pega, ¿no? Que prácticamente es lo único que le falta decir a Isaac Rosa. Sin embargo, hay un segundo grupo de comunales representados por Gaia, que es una persona a la que se encuentran en la visita a uno de estos barrios a los que acude, digamos, bueno, es el barrio en realidad al que acuden a solucionar el problema que ha tenido Sergis en el colegio, ¿no? Y entonces se encuentran con Gaia, que representa este segundo grupo, que son estos comunales que realmente plantean y luchan por una alternativa social real, que se comprometen por llevarla realmente a la práctica, que son ecologistas, de corte asambleario, de mentalidad colectiva, que proceden habitualmente de barrios de clase baja, de clase obrera, y que, sin embargo, a Rosa tampoco le parecen una alternativa real porque, como veremos a continuación, también los critica, ¿no? Critica sobre todo el idealismo extremo de este tipo de grupos y el carácter dogmático y digamos estricto en esos ideales de este tipo de colectivos, ¿no? Evidentemente, por supuesto, pues tampoco deja títere con cabeza, ¿no? Voy a leer también, como os digo, el fragmento es bastante largo, pero bueno, sí que voy a leer un poco la descripción de este tipo de grupos y de este tipo y del espacio muy especialmente en el que viven estos grupos que hace Rosa en la novela. Y dice así: el caso es que a mediodía llegamos al barrio y apenas recorrimos varias calles. Lo noté. Ya están aquí. Han llegado los botijeros. Llevaba tiempo sin pasar por allí y tampoco había oído ninguna noticia al respecto. Pero las señales eran inconfundibles. Siempre desembarcan en barrios de clase trabajadora. No verás mucho espíritu comunal en las urbanizaciones, ni en los desarrollos periféricos de anchas avenidas y bloques con piscina, donde vive la clase media, la real que todavía queda y que seguramente está instalando ya búnkeres. Tampoco tengo yo mercado en esas zonas, ni lo intento. Es caza mayor y se lo lleva a las grandes constructoras que ofrecen el producto para que todas asustadizas familias de asalariados de 14 vagas, funcionarios y pequeños empresarios completen su paraíso de clase media extrarradio. Y bajo un poco. El barrio se estaba volviendo comunal, era más que evidente. Nada más asomar, reconocí las inconfundibles fachadas, repintadas de vivos colores. Y los murales. Los botijeros urbanos siempre comienzan por el exterior. Pura fachada, nunca mejor dicho. Casas coloridas, mucha macetita con flores, jardines verticales que dicen que reducen la temperatura y que en la práctica son fantásticos para traer bichos, arbolitos nuevos,
bancos y columpios de material reciclado, murales e inscripciones con lemas buenistas, mientras en el interior de las casas permanecen invariables la incertidumbre, la desigualdad, el miedo. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Cambia tu barrio y cambiarás el mundo. Leí un muro, con letras gigantescas arcoíris y la silueta de una niña que vuelca una regadera sobre varios edificios de los que brotan tallos y flores. Qué lindo, ¿verdad? Si lo hubiese hecho Segis con una cartulina, con rotuladores, cuando estaba en primaria, me habría enternecido. Pero por favor, adultos perdiendo el tiempo y gastando botes de pintura en algo así, ¿a quién quieren engañar? ¿Qué mundo van a cambiar coloreando los ladrillos de un barrio lleno de problemas? Ni siquiera son capaces de acabar con las cucarachas gigantes, que se paseaban en manada por las calles cuando llegamos, e imagino que se cuelan en pisos y espantan a sus inquilinos cuando se levantan en mitad de la noche y las encuentran en la encimera de la cocina, en el lavabo, en las camas de sus hijos. Ya sé, la pintura y los demás bobos son solo el principio, el desembarco, o más bien la primera señal exterior, pues dicen que antes de pintar una sola pared se tiran meses de asambleas, ¿no? Sabemos esta crítica, pues poco menos que los llama panda de hippies sucios, que es prácticamente lo que le falta por decir, ¿no? Me falta por hablar de otro grupo de personajes secundarios, también de estas alternativas, que él denomina los prepas. Los prepas son, según Rosa, pregunta, ahora veremos de dónde procede además este nombre, personas de cualquier clase social, especialmente también de esta gran masa de clase media de la que mencionábamos en el fragmento anterior, que están dispuestos además a invertir grandes sumas de dinero en prepararse, y de ahí la expresión, para el colapso. Son los clientes potenciales de Segismundo García porque de alguna manera representan el negocio del miedo del que se está aprovechando, ¿no? Aunque Segismundo, y también por eso quería un poco terminar con este fragmento, Segismundo legitima a estos prepas como grupo, considera en realidad que toda la sociedad es prepa, pues en su mundo distópico, en esta especie de distopía que constituye la novela, toda la sociedad ya ha comenzado a prepararse para este fin del mundo, ¿no? Porque es consciente de que el mundo actual, tal como funciona actualmente, está abocado a finalizar si no se plantean de manera propuestas, ¿no? Y entonces en este fragmento, y tampoco lo voy a leer entero, pues habla un poco de esta idea, ¿no? De cómo, y, o sea, y critica también de manera velada a toda pues a todo el conjunto social, ¿no? A cómo la sociedad en nuestro conjunto y toda la maquinaria capitalista en la que todos estamos imbuidos no tiene más solución que el colapso, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues dice lo siguiente. No llegaste a saber de los prepas porque en tu vida lúcida eran todavía una extravagancia, un disparate de yanquis blancos, barbudos y racistas que esperaban el apocalipsis en sus granjas. Me bajo al párrafo de abajo. Los prepas, como su nombre indica, están preparados, llevan mucho tiempo preparándose. ¿Para qué? Ellos sí podrían responder a la embarazada incrédula de esta mañana, preparándose para sobrevivir. Survivalistas. ¿Sobrevivir a qué? Se preparan no para un colapso, unos disturbios, otra semana caliente, sino directamente para el apocalipsis. Sí, el apocalipsis en cualquiera de sus formas, todas ya asomadas como anticipo y advertencia en los últimos tiempos. La guerra, el terrorismo, la pandemia, el desastre natural, la crisis ambiental, el desplome financiero, el meteorito, la invasión alienígena o la ira divina en sus versiones más locas, el fin del mundo en todas sus posibilidades. Los más veteranos llevan más de medio siglo preparándose, reemplazando una amenaza por otra sin que ninguna se cumpla, pero en todas se encuentran la motivación para seguir. Empezaron con la Guerra Fría y la destrucción nuclear, y desde entonces han pasado todas las crisis posibles y finales del mundo inminentes sin desanimarse, al contrario, sumando nuevos motivos. Y me bajo un poquito para abajo, la semana caliente engrosó sus filas. En realidad, todos nos estamos preparando, aunque no militemos en el preparacionismo extremo y los sigamos tomando por pirados. En los últimos años, todos hemos desarrollado estrategias de supervivencia, más o menos efectivas, a la medida de nuestras posibilidades y de nuestros miedos. Por si acaso, mira los del club o las familias del colegio de Segis, se preparan instalando, por si acaso, búnkeres en el subsuelo de sus urbanizaciones o en fincas alejadas de las ciudades con accesos ocultos, sobre las que no sé cuánto hay de secreto y no sé cuánto de leyenda urbana. Y conducen esos coches que parecen tanques, con los que se mueven invencibles por la ciudad y en los que se pondría a emprender la huida de sus refugios sin que ninguna barricada se le impidiese. Entonces, me parece, creo que tengo... sí, voy a tomarme la libertad en 2 minutos de leer este último trozo, ¿no? Dice, los prepas son solo una versión extrema de lo que ya somos todos.
sé de cada vez más gente que simpatiza con ellos, que se acerca y sigue algunas de sus recomendaciones. Tal vez sin mucha convicción, hasta rechazando su catastrofismo y burlándose de ellos, pero en realidad actuando con la misma prevención con la que al comprar una casa, si les alcanza el presupuesto, elegirán una promoción con refugios subterráneos. O recurrirán a mis servicios, por si acaso, porque en el fondo no creen que vaya a ocurrir, porque hasta ahora todos los episodios terminaron sin demasiados destrozos. Siempre regresó a la normalidad, pero por si acaso. La industria del por si acaso no deja de crecer. No soy yo el único que ha visto oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, esto nos lleva pues a algunas de las conclusiones con las que voy a terminar esta presentación, ¿no? Yo creo que este último fragmento es bastante significativo de la intención política o de la intención combativa de la novela. Sobre todo porque el marcado tono humorístico que como veis tiene todo el texto, no sé hasta qué punto es una reafirmación de todas estas alternativas de su necesidad o un cuestionamiento de todas ellas, ¿no? Y de alguna manera este enfoque nos invita a plantearnos si todas las propuestas que plantea Rosa son cuestionables, pero no por ello son menos necesarias e ineludibles. Es decir, nos encontramos en un momento en que es necesario plantearnos a dónde nos lleva este mundo dominado por elementos fundamentalmente dictados por la sociedad capitalista que ya no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, Rosa ha reflexionado en esta novela pues cómo es ya urgente un planteamiento de propuestas, aunque todas ellas sean criticables y todas ellas sean debatibles, ¿no? Pero urge una propuesta para de alguna manera parar esta rueda que nos está llevando pues a un colapso ineludible. Obviamente, desde mi punto de vista, es una novela cuya gestación está muy influida por la pandemia, ¿no? Pero no por ello deja de ser pues un giro, una vuelta de tuerca a la narrativa que estaba haciendo Rosa hasta ahora, al menos aunque solo sea en el aspecto formal, aunque no creo. Pero sí que me parece una novela muy interesante en la trayectoria de Isaac Rosa y, por supuesto, una novela que permite ser leída no solo con la seriedad que exige su temática, sino también como una de las representaciones más interesantes de la novela de humor y de los autores de humor o al menos el toque humorístico de nuestro tiempo. Entonces, a pesar de que no sea una novela de humor en sentido estricto, el toque humorístico es el que favorece, yo creo, aquí la reflexión. Así que bueno, espero haberos animado por lo menos a leerla, acercaros a ella, aunque solo sea para ver qué pasa con Segismundo García y si consigue sacar adelante su proyecto de los búnkeres domiciliarios. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias de nuevo por vuestro tiempo. Gracias a ti, Clara, por la completísima presentación que has realizado de Lugar Seguro y el modo en que la has encastado en la narrativa de Isaac Rosa, que te conoces de una forma perfecta, ¿no? En este sentido. Voy a procurar complementar con algunos apuntes que tengo tomados la presentación que tú has hecho, porque efectivamente Isaac Rosa es un maestro a la hora de manejar el tiempo narrativo, ¿no? Tú lo has señalado, la estructura está sostenida, ¿no? por una hábil serie de referencias al tiempo, porque vemos cómo, indudablemente, si hablamos del tiempo de la historia, esto que denominábamos el tiempo 3, Segismundo Hijo, realiza el timo de los búnkeres, echa marcha atrás en este monólogo que está sosteniendo y reconstruye la vida de la familia, tanto la del padre como la de su propio hijo que lleva los mismos caminos. Y como ha señalado, en cualquier caso, la acción concreta de lo que tendría que ser la trama argumental está ocurriendo en un día en el que Segismundo Hijo, el de los búnkeres, se está dirigiendo a una segunda persona, un narratario. En todos los pasajes que tú has ido seleccionando, pues hemos visto cómo le está hablando a alguien, le está hablando a su padre, precisamente, ¿no? Y este es quizá uno de los elementos más curiosos de la novela, más paradójicos. Su padre está afectado por Alzheimer, en principio, no sabemos si es una coraza, un
¿no? Sobre que le sirve de protección frente a los demás. No sabemos si finge o no finge esa desmemoria en la que se halla, esas fugas repentinas, esa persecución que realiza la cuidadora, ¿no? Está a su cargo, Juliana, en este sentido. Pero lo más importante de la novela es que el tiempo del relato, es decir, el tiempo concreto en el que está ocurriendo ese monólogo, son 2 horas. Y hay en el penúltimo capítulo, un capítulo que empieza, nos hemos quedado solos, ¿no? Está hablándole ya el hijo al padre en este sentido y le dice, nos hemos quedado solos, ya te lo he dicho todo, más de 2 horas hablando. Es la única referencia para poder darnos cuenta de que el tiempo del relato en el que el narrador está hablándole al narratario es justamente ese tramo temporal. En ese tramo temporal, lógicamente, se reconstruye no solo el día en el que él ha tenido que ir de un lugar para otro, intentando convencer, intentando escapar, intentando que le den un crédito, intentando apagar el incendio del hijo en el colegio exclusivista al que le han llevado, ¿no? Eso es lo que transcurre en el día, pero el monólogo que mantiene con el padre, que se supone que será ya al atardecer, lógicamente, después de una jornada tan ajetreada, son 2 horas nada más, ¿no? Y esto en todas las novelas de Rosa nos encontramos siempre con estas tramas temporales tan bien cuidadas, tan perfectamente medidas, que cuando te das cuenta dices, bueno, qué capacidad ha tenido él de ir encajando todas las piezas para que al final no verdaderamente veamos cómo en esta suerte de monólogo, de confesión que está realizando Segismundo García, hijo a su padre, comienza a aparecer pues todo el trasfondo de esa vida. Y es curioso también el hecho del narratario, porque si está hablando a alguien que no le responde, que no le contesta una sola palabra, está justamente pendiente de una súbita ráfaga de memoria, se dice también en un momento determinado, el abuelo, el patriarca, como tú muy bien has señalado, de la familia, estaría funcionando como un no narratario o un antinarratario, porque es alguien, ¿no? Que no puede enterarse de lo que le están contando, aunque es una familia tan picaresca en este sentido que a lo mejor el abuelo, como tú también has dejado caer, está fingiendo esa desmemoria para de algún modo mantener a su hijo y a su nieto lejos del lugar. Y yo tampoco voy a desvelar nada sobre el final en este sentido. Bueno, entonces, por tanto, son 2 horas de monólogo y eso sí que es importante destacarlo porque yo creo que es un alarde de Isaac Rosa en este sentido. Otra cuestión que a mí me pareció muy interesante en la lectura que yo hice de la novela es justamente lo del lugar seguro. Tú lo has indicado muy bien, ¿no? Es decir, ese término, están buscando un lugar, están siguiendo al abuelo desesperadamente, no por si le pasa algo, si le va a atropellar un coche o ya no va a volver y va a desaparecer para siempre, sino porque están convencidos de que en un momento determinado a lo mejor tiene una ráfaga de lucidez, se acuerda de dónde escondió el tesoro o el dinero o lo que fuera, y entonces van a poder aprovecharse de eso, ¿no? Es decir, que no hay que ver en ese sentido que la familia esté preocupado por el abuelo para mantenerlo cuidado, ¿no? Sino que lo están cuidando para ver si les lleva a ese lugar donde está el tesoro. Pero el término de lugar seguro está justamente marcado por una reflexión que hace Segismundo García Padre, en relación al propio término. Es decir, lugar seguro es una alegoría. En el fondo, el abuelo ha timado a su hijo y a su nieto al hacerles buscar ese supuesto lugar seguro en donde tiene escondido o en donde podría haber escondido el tesoro. Es decir, el nombre del lugar seguro viene del patriarca de la familia y lo toma Rosa para señalarlo en el título. Pero piensa por un momento, le pedí a Segis, que es el hijo, para terminar de convencerlo. Piensa por un momento que nos acaba llevando hacia ese lugar seguro del que hablaba. Es decir, era él, el abuelo, el que estaba hablando siempre de un lugar seguro. Y entonces el hijo es el que tomó ese término
lugar seguro para utilizarlo para las distintas, ¿no? Para los distintos embelecos, ¿no? Con los que intenta engañar a la gente, bueno, que son todos episodios indudablemente muy divertidos en este sentido, ¿no? Un último punto que quería señalar, y tú has planteado también muy bien, es el modo en que esta novela mira a todas las cuestiones o a todos los problemas que se han ido planteando en la narrativa, ¿no? De los últimos años y que hemos estado viendo aquí en los últimos ciclos, ¿no? Has estado viendo de una manera pormenorizada esos términos, los comunales, ¿no? Los prepas, ¿no? Que a mí me pareció un hallazgo feliz a la hora de referirse a quienes pueden ser los que pueden morder el anzuelo de esos supuestos búnkeres que está vendiendo. Todo esto nos llevaría, por ejemplo, también a la novela que estuvimos viendo de Santiago Lorenzo, en donde hablaba de los mochufas, es decir, hay un vocabulario, ¿no? Que se está construyendo a lo largo de esta narrativa para burlarse, bueno, pues de la gente esta que intenta alejarse del mundo urbano, que intenta vivir conforme a otra serie de reglas, que intenta dárselas de algo más de lo que la suerte o el destino les ha podido tocar. Hay otro término que me parece perfecto y certero dentro de la sátira social que plantea Rosa, el ascensor social, por ejemplo, ¿no? Del que le habla a su padre y le dice en un momento determinado: tú caíste por el hueco y yo me quedé colgando, agarrado al borde con las puntas de los dedos, con las uñas, y ahí sigo, soltando un dedo tras otro, pero aún no he caído. El chico no. El chico está todavía dentro de la cabina y si aguanta un año más conseguirá poner pie en una planta superior antes de que se rompa el cable. Yo creo que es una síntesis perfecta de estas tres generaciones y en el fondo también del esfuerzo, ¿no? Que está realizando el padre para intentar, ¿no? Que su hijo pues bueno, salga adelante, un hijo al que admira, como tú muy bien has señalado, porque lo considera mejor preparado de lo que fue su padre, de lo que es él mismo, para montar esos grandes timos o engaños para poder salir adelante, ¿no? Es que todo funciona al revés en esta familia, ¿no? A mí me pareció muy divertido cuando Segismundo decía: mi hijo menor de edad me deja dinero, digamos que cuida de mí, como yo cuido de ti. Hemos invertido el sistema de las generaciones. Es desternillante, ¿no? Esta reflexión que le dirige a su padre, porque verdaderamente es lo que ha pasado, ¿no? Está el hijo cuidando de su padre como el padre está cuidando de ese abuelo para el que están preparando, que están pensando que puede recuperar la memoria. Y por supuesto que Fernando, te hemos dejado de oír, creo. ya estoy aquí. Estás. Sí, es que como voy tocando los papeles que tengo encima del teclado, decía ya la última reflexión que pongo en juego, la última palabra sobre la que gira esta sátira social es la de la distopía. Nos están levantando una distopía en nuestra cara, como si nada, y encima se la estamos pagando. No dice si está a favor o está en contra, ¿no? Pero como vemos, hay un verdadero registro, ¿no? De toda esta serie de cuestiones de la que se está ocupando pues la narrativa de este tercer decenio del siglo XXI en el que estamos instalados, y yo creo que con una visión pesimista. Es decir, estoy de acuerdo con Clara, aquí no abandona ni muchísimo menos Isaac Rosa esa línea que estaba en El País del Miedo, en la nación cerrada, que en cierto modo, tú estabas hablando antes de una similitud de la novela con... Yo la veo mucho más con La habitación cerrada, porque, por ejemplo, cuando quiere montar búnkeres, es inaudito, en un sótano, se está hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, una habitación cerrada, ¿no? De dejarla herméticamente aislada, como hace ese grupo de jóvenes en la
obra de Isaac Rosa. Bueno, muchísimas más cosas porque es una de las novelas que más me ha gustado de este ciclo, indudablemente. Y yo creo que ahora te doy la palabra por si quieres comentar alguna cuestión, Clara, antes de dar paso a los asistentes. No, poco tengo que comentar. La novela es muy compleja, es mucho más densa de lo que parece. Sí. Es absolutamente inasumible solo para una hora, porque, por ejemplo, Mm, tiene muchos guiños a otras novelas de Isaac Rosa. O debe ser que mm, yo ya, que también puede ser que como yo lo he leído todo por el tema de la tesis, los cuentos, he pasado muchas horas releyendo, buscando analogías, pues al final no es lo mismo. O sea, para mí Isaac Rosa tiene el grandísimo talento de girar siempre alrededor de la misma semántica sin repetir sus recursos formales. O sea, yo diría que es uno de los grandes narradores de nuestro momento, precisamente porque hace un ejercicio de narración, o sea, de estilo, de forma. No hay manera de que se repita. O sea, cada una de las... Y es un aspecto que no he podido mencionar por falta de tiempo, ¿no? Creo que es el aspecto, uno de los aspectos más reseñables de la novela. O sea, lo bien que está escrita y el planteamiento formal tan novedoso que tiene, porque a pesar de que él lo menciona, ¿no?, en entrevistas y demás, que él utiliza los cuentos muchas veces como laboratorio, como laboratorio formal de nuevos tonos o de nuevos narradores y demás. Pero es que la novela desde el punto de vista formal es un prodigio, no solo por este mecanismo, esta construcción temporal que plantea, sino cómo está escrita, el uso de la prosa, el manejo de las oraciones largas en conjunción con oraciones más cortas, de la enumeración. sí, O sea, a mí me parece absolutamente prodigiosa. O sea, a nivel narrativo me parece brillante, ¿no? Es una novela en la que no te aburres, ya no solo porque la trama realmente sea interesante y porque los personajes sean muy divertidos, sino porque es que la propia palabra te atrapa. Bueno, a mí en ese sentido me parece fascinante y no he podido hacer más que un esbozo al tema del estilo y de la escritura, porque evidentemente es muy, muy densa, pero sí que quería pues un poco poner el acento en este sentido porque es absolutamente admirable en vamos, o sea, sí que quería un así poco es. subrayar eso, Sí, más sí, allá de lo que hemos comentado ya. yo creo que Rosa ya es una de las voces consagradas de la narrativa actual, y que Mm, indudablemente cada una de sus novelas busca además modos distintos, ¿no? Aunque trate siempre temas diferentes, ¿no? Pero ya tiene una habilidad, ¿no? Con los registros con los que va creando los personajes extraordinarios. Bueno, si te parece, sí. quedan 6 asistentes y a lo mejor querían intervenir, ya te han dejado algunos Mm. comentarios elogiosos, Sí, como muchas es gracias a todos, sí, gracias a todos. en los mensajes, y si alguien quiere intervenir porque haya leído la novela y quiera aportar pues un granito de arena a este acercamiento a Rosa, pues se lo agradeceremos mucho. Alguna intervención que queréis poner en juego. Bueno, pues yo creo que cierro entonces la sesión antes de que cierre la grabación, Clara. Sí. Sí, sí, yo creo que hemos comentado, es que había mucho que comentar y yo creo que sí podemos darla por terminada. Muy bien, pues gracias de nuevo a ti por la exposición tan completa. Cierro ya la grabación.